Miércoles 23 de abril de 2025, buen día con todas y todos, excelente jornada, gracias por iniciarla junto a los medios comunitarios. Amigos y amigas, y el presidente Daniel Noboa vetó totalmente el proyecto de ley de servicio cívico y militar voluntario, sumando así ya cerca de 16 vetos totales en su gestión. Para analizar las implicaciones de esta decisión y su impacto en la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, nos acompaña el analista político Giuseppe Cabrera. De inmediato lo saludamos, gracias por acompañarnos, señor Cabrera. ¿Cómo se encuentra? Buen día, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días, qué gusto estar aquí. Un saludo a todos quienes nos ven y escuchan. Gracias por acompañarnos y siempre por su tiempo para los medios comunitarios. Y para empezar, ¿cómo interpreta usted esta recurrencia en los vetos totales emitidos por el presidente Daniel Noboa, que han sido cuestionados en su gran mayoría desde la Asamblea Nacional? La actual asamblea está en tiempos extra, ¿no? Yo creo que lo único que les queda es hacer sus informes de fin de gestión, retirar las pocas cosas que tendrán en sus escritorios y dejar libre para que vengan los nuevos asambleístas que se van a posesionar el 14 de mayo, 10 días antes de la posesión del presidente para elegir autoridades de la nueva asamblea. Le queda poco tiempo, entonces no tiene nada que ofrecer, no tiene nada con qué condicionar, no tiene nada con qué negociar la asamblea, por un lado, la primera razón, entonces no tiene con qué presionar. Y la segunda razón es que tampoco Noboa es un presidente demasiado amigo de la democracia, entonces ha logrado un bloque de 67 legisladores y habiendo ganado la presidencia, es probable que se le sumen más y supere los 70 y pico de legisladores, es bastante probable. Por ejemplo, ya hemos visto la salida de 8 de los legisladores electos de la Revolución Ciudadana, ni siquiera han sido posicionados, ya se declaran independientes y ya todos sabemos qué significa esa etiqueta de independiente, es decir, estoy con el gobierno, pero no quiero ser tan notorio. Entonces, yo creo que la cuestión aquí es esa, ¿no? Dos elementos. Por un lado, una asamblea débil que ya no puede hacer nada porque ya está de salida. Y por otro lado, un presidente fuerte y además poco amigo de la democracia, que evidentemente ya no necesita la asamblea, no tiene por qué negociar con ellos y pues ahora simplemente está esperando que los días den el transcurso necesario para que ya se posesionen una amplia bancada que él ha conseguido. Señor Cabrera, y de cierta manera usted tal vez analiza, considera que estos vetos presidenciales que hemos visto por parte de Daniel Noboa durante este tiempo en la Asamblea Nacional, usted lo ha mencionado, y es una Asamblea Nacional que está por salir, pero los vetos anteriores tal vez de cierta manera pues debilitaron un poco el trabajo legislativo, entorpecieron ciertos procesos, ciertos temas o no afectaron de gran manera a esos vetos. Totalmente, yo creo que el presidente se salió con la suya, ¿no? Usó funcionalmente a la Asamblea cuando quiso, en los primeros meses de su gobierno, el hoy anticorreísta más anticorreísta de todos, dijo que no era anti nada y que era pro Ecuador e hizo una alianza que le dio la vicepresidencia de la Asamblea a la Revolución Ciudadana. No pocos somos los que nos hemos olvidado de ese episodio y le dio la presidencia del PSC a Henry Kronfeld, ¿no? Le dio la presidencia de la Asamblea del PSC y logró que se aprueben todos sus proyectos de ley, o sea, se salió con la suya. Y luego simplemente desechó esa alianza cuando ya no le fue útil ni funcional. Ahora, el problema es que la nueva asamblea, efectivamente, como él ya hizo eso, genera desconfianza y además con el fantasma del fraude es imposible lograr acuerdos con la Revolución Ciudadana. Así que es muy probable que la próxima legislatura se demore bastante en lograr elegir autoridades. Y es el presidente el que desgastó esta relación con la Asamblea, como digo, primero utilizándola, haciendo falsas promesas a sus socios y luego no dándoles lo que necesitaban, ¿no? En el camino no solo se comió a la RC, sino que se comió al PSC, a Construye y a otros partidos. Entonces, evidentemente, el presidente tiene un reto grande y claro, él es el que ha generado este posible nuevo bloqueo que se pueda venir y el actual que todavía está con esta asamblea saliente.
Y usted ha hecho referencia pues a la cantidad de asambleístas que van por parte de ADN a la nueva Asamblea Nacional. También ha hecho referencia frente a estos asambleístas que se están sumando a las filas. Veíamos declaraciones de los legisladores de ADN que señalaban que ya estaban pasando los 70, inclusive se habla de llegar a 80 legisladores. Le consulto en este caso, señor Cabrera, ¿usted considera que si ellos logran esta cantidad grande de asambleístas, fuera de los que fueron electos en las elecciones pasadas, se podría decir que el presidente Daniel Noboa ya no tendría como ese motivo para seguir vetando más ley y eso es algo que vamos a seguir viendo en la conformación de la nueva asamblea? No, yo creo que efectivamente van a lograr aprobar los proyectos de ley. Ahora el problema va a venir si el mismo presidente emite vetos y luego tiene que regresar el proyecto a la asamblea, porque ahí se requieren ya una mayoría calificada. O sea, los proyectos de ley se aprueban con mayoría simple. Si logra los 80 votos, tendría la mayoría simple para aprobar los proyectos de ley en primer debate, pero ya no en un segundo debate y sobre todo y especialmente si es que él emite vetos. Entonces, yo creo que sí, yo creo que van a tratar de evitar que haya vetos y por eso, ¿qué van a hacer? Que los proyectos de ley vengan directamente ya redactados del Ejecutivo. Yo creo que la Asamblea va a perder cualquier peso, es decir, hemos pasado de la época de Alexis Mere y Alianza País, que es quien hacía los proyectos de ley y había 100 alzamanos, a la era de Daniel Noboa y sus 80 alzamanos de ADN. Todos los proyectos de ley vendrán desde Carondelet y en la asamblea únicamente se alzará la mano para aprobarlo, porque es la única forma de garantizar que no hay un veto y no se requiera una mayoría calificada para ratificar los proyectos de ley luego con los cambios que haga el presidente. Todos los proyectos ya tienen que venir listos y también no van a permitir que haya mucha maniobra o mucho comentario del proyecto inicial que presente el presidente. Entonces, esta lógica va a cambiar, pero además algo que es importante, va a cambiar por un cortísimo tiempo, porque pues, hay que tomarle la palabra al presidente y hay que creerle, ¿no? La Asamblea Constituyente va porque va. Y si esa Asamblea Constituyente va porque va, y si es que además la Corte Constitucional califica el despropósito que él propone, ¿no? Que yo me parece un despropósito de hacer una especie de comisión de nobles, entonces a la Asamblea le quedan los días contados, ¿no? Porque el presidente preferirá gobernar bajo una especie de muerte cruzada, digamos, o sea, una especie de plenos poderes, mientras la Asamblea Constituyente está redactando la nueva constitución en este órgano de nobles. Entonces, digamos, tampoco creo que el presidente se preocupe mucho. Yo creo que a él le interesará un proyecto, dos proyectos de ley, e inmediatamente pasará a la Corte Constitucional el proyecto de Asamblea Constituyente. Señor Cabrera, usted ha mencionado algo importante y también que debería generar como un análisis profundo. Usted ha indicado que se podría dar este escenario de la nueva Asamblea en donde lleguen proyectos de ley redactados desde el Ejecutivo y que esto ocasionaría que la Asamblea Nacional pierda peso. ¿Qué otros riesgos podría generar? Quizás que se frenen reformas importantes necesarias para el país. ¿Qué otros riesgos hablamos en caso de que se dé eso? Bueno, primero que otra vez reiniciar el país hace que los cerca de 600 proyectos de ley que estén rezagados en la Asamblea simplemente desaparezcan, ¿no? Tantos temas importantes. Y con una nueva Asamblea y con una nueva Constitución, lo más probable es que va a tocar cambiar de nuevo las leyes. O sea, de nuevo tener un nuevo Código Orgánico de la Función Legislativa, un nuevo Código Orgánico de la Función Judicial, porque de ley le van a meter la mano a la justicia y a la Asamblea con este proyecto de ley. Y veamos si no le meten la mano también a la educación superior, entonces una nueva ley de educación superior, de educación intercultural, o sea, todo lo que se ha venido trabajando, cualquier avance, cualquier progreso, realmente creo que el país va a cuenta cero. Ya no aguanta más esto, pero es la lógica de nuestro país, ¿no? Los reinicios y no tenemos, digamos, la única ley que nos ha dejado tanta constituyente es el Código Civil y el Código del Trabajo. Todas las demás han cambiado, entonces yo creo que eso es lo que va a terminar pasando con esta nueva propuesta de una asamblea constituyente. Pero además algo que es más preocupante, si el presidente nuevamente se sale con la suya y logra hacer una asamblea constituyente conformada por notables, van a ser los notables que él elija y van a representar solo una única y estrecha visión del país. Y no solo el problema está en que se retrasan los avances, sino que además vamos a tener un país diseñado a imagen y semejanza de lo que Daniel Noboa quiera, ¿no?
y crea, y no de lo que la gran mayoría de los ecuatorianos y su diversa y compleja forma de pensar en realidad necesita que se plasme en esa constitución de todos y para todos. Señor Cabrera, y usted ha hecho referencia a esta constituyente y si bien es cierto no es una figura nueva en nuestro país ha tenido a lo largo de la historia varias constituyentes y ahora está tomando fuerza debido a esta propuesta que ha hecho Daniel Noboa. En caso de que ya se dé esta constituyente, ¿cómo debería ser esa injerencia o presencia de Noboa, que es quien la propone? ¿Hasta dónde él puede decidir y puede llegar con estas decisiones? Mire, yo creo que él tendría que enviar a la propuesta a la Corte Constitucional diciéndonos, porque así mismo señala la Constitución, diciéndonos el mecanismo de elección. Aunque yo creo que nuestro órgano representativo de 137, de 152, perdón, que es ahora, está bien, no es grande como la demagogia quiere hacernos pensar, pero creo que en eso, pues, él podría tener un poco de libertad, porque al final la Corte Constitucional ha dicho que reducir legisladores no afecta a derechos, algo con lo que estoy en contra, pero creo que eso, ¿no? Él creo que podría tal vez hacer que en las provincias grandes haya máximo 2 representantes y en las pequeñas uno, si eso es lo que quiere, y de esa forma le garantiza un mayor bloque de representación para ADN. Yo creo que eso está bien, pero meterle las manos a decir que tiene que ser un consejo de notables, no podemos permitir los ecuatorianos. E incluso esos ecuatorianos de cepa anticorreísta, digamos, esos ecuatorianos que se consideran los más anticorreístas del mundo, no pueden nublarse y creer que una asamblea de notables es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es representantes que representen nuestros intereses, porque es la única forma en la que funciona la democracia, con representantes. Si no tenemos democracia, si no tenemos representantes, no tenemos democracia. Tenemos cualquier cosa menos democracia. Entonces, por más notables o por más sabios que sean las personas que van a poner al frente, siempre nuestros representantes al final del día representan eso, son nuestro reflejo, el reflejo de nuestros errores y de nuestras virtudes como sociedad ecuatoriana, porque no, digamos, no somos una sociedad de ángeles representada por demonios, ¿no? Quienes están ahí es porque nosotros les pusimos en esos cargos. Entonces, yo creo que por ahí, o sea, eso es lo que tiene que hacer el presidente y evidentemente poner a la gente que está poniendo, ¿no? De candidatos. A sus alzamanos también es legítimo, gente sin criterio, gente sin personalidad, gente sin perspectiva política, gente que probablemente no ha leído ni un solo libro en su vida. Entonces, creo que eso está bien, eso es legítimo, pero lo que sí no puede restringirnos el derecho de elegir quiénes van a dar redactando la constitución en nuestro nombre. Y quizás, no sé si ya me lo mencionó, pero se lo consulto. ¿Usted cómo ve esta propuesta de una constituyente? Ya ha hecho un análisis acerca de las implicaciones que podría darse, pero también existe mucho miedo y preocupación por parte de diferentes sectores frente a las implicaciones y los impactos que tendría en nuestra democracia, en los derechos, en la institucionalidad del país. ¿Cómo ve usted esta propuesta? Verá, yo creo que la constitución, eh, como todo tal vez en la vida, ¿no? Es una compleja unión entre una rica y muy nutrida parte dogmática, me refiero a los derechos, a las garantías y a los derechos y a las garantías constitucionales que se encuentran en la misma, las garantías jurisdiccionales como la acción de protección, la justicia indígena, la tutela judicial efectiva, la aplicación inmediata de la Constitución, son valores importantes, son valores que han desarrollado el derecho constitucional en nuestro país como no ha sido desarrollado en otro país en América Latina. Y muchas de nuestras sentencias son de la Corte Constitucional y de los libros que se han escrito aquí, son referencia en otros países y en otras latitudes sobre lo transformador que puede ser el derecho. Entonces yo creo que esas cosas tienen que preservarse, tienen que garantizar. Pero la parte orgánica, es decir, la estructura del Estado, sí, funciona pésimamente mal. Y eso sí que hay que transformarlo. Lamentablemente no creo que el presidente lo transforme para bien, porque no creo que estemos en un momento virtuoso. El presidente ha demostrado que la democracia le importa muy poco, que el Estado de Derecho le importa muy poco. No pidió licencia, no invadió una sede diplomática. Esperemos que esos aires hayan sido los aires de este primer momento político, ¿no? Y que ojalá que el presidente con el tiempo se modere. Honestamente espero eso y que se vuelva cada vez un poco más democrático y no al revés, no cada vez un poco más autoritario.
Pero esa parte tiene que reformarse, es decir, ¿qué tiene de mal es nuestra Constitución? El hiperpresidencialismo. ¿Qué es hiperpresidencialismo? Que el presidente pueda vetar total o parcialmente un proyecto de ley que ha sido decidido por 152 legisladores, que el presidente puede emitir una muerte cruzada en medio de un proceso de juicio político que busca su destitución, para salvarse de la destitución, como hizo Guillermo Lasso. Que el presidente que no haya claridad sobre el nombramiento de la vicepresidenta y el presidente, como hizo Lenín Moreno, cambia cada rato de vicepresidentes como hizo, o que no haya claridad absoluta sobre que la reelección indefinida en cargos ejecutivos es intocable, es decir, no puede haber reelección indefinida en cargos ejecutivos. ¿Cuáles son los cargos ejecutivos? Presidencia, alcaldías y prefecturas. Cargos legislativos como concejalías y asamblea tienen que ser indefinidos porque ellos no tienen recursos públicos, ellos no pueden abusar del Estado para hacer una plataforma de reelección, solo tienen su sueldo, nada más. Entonces no hay porque ese es el problema, por eso se restringe la posibilidad de ser candidato, porque tengo el poder del Estado para seguir reeligiéndome indefinidamente, como quiso hacer Correa en el 2015 y como lo introdujo él en el 2015 para beneficio personal, la reelección indefinida, porque era el único que podía ser candidato a presidente otra vez, ¿no? Era el único al que le beneficiaba esa enmienda. Entonces yo creo que de esos males tiene que aprender Noboa, de los males de Moreno, de Lasso, de Correa, y no repetirlos en la Constitución, eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana que no sirve para nada, eliminar ese Consejo de la Judicatura, mire esos repartos, mire lo que representa Godoy, lo que representó el señor Terán, o sea, es lamentable. Entonces, ese tipo de cosas tienen que eliminar ese Tribunal Contencioso Electoral que simplemente ha servido para restringir los derechos de participación de la gente con falsos usos de la figura de la violencia política de género. Entonces, ese tipo de instituciones perversas que solo han servido para perseguir a la gente, para acumular poder, para designar a mis compadres como miembros de las autoridades de los entes de control, eso es lo que tiene que eliminarse. Pero la parte de derechos tiene que garantizarse, tiene que preservarse. Y además tenemos que tener una constitución lo suficientemente amplia para que cualquier presidente pueda sentirse cómodo de implementar su modelo económico, porque también ese es un error. Pasamos de la economía social de mercado del año 98 a la economía social y solidaria del año 2008. Y la Constitución no puede estar hecha para una ideología política. La Constitución tiene que estar hecha para darnos simplemente las reglas institucionales de cómo gana una y cómo gana otra posición. Pero si viene un presidente liberal es legítimo, si viene un presidente socialdemócrata es legítimo. No podemos implementarle un único modelo económico ya en la misma Constitución. Perfecto, señor Cabrera, le agradecemos mucho por su tiempo y por este análisis que nos ha compartido a través de los medios comunitarios de Corape. Gracias por su tiempo y que tenga un excelente resto del día. Muchas gracias a ustedes por la consideración y la invitación e igualmente un excelente día a ustedes y a todos quienes nos han visto y escuchado. Que pase bien, un abrazo amigos y amigas, nos despedimos de la entrevista del día, sigan en sintonía de la red informativa de los medios comunitarios.